Quizá para algunos de mis hermanos suene muy raro el título del tema que quiero compartir hoy. Y lo he llamado solamente para los escogidos. Y la razón viene porque hace muchos años atrás yo me formulé una pregunta. ¿Por qué una palabra de vida? ¿Por qué el Evangelio de la Gracia? Una palabra revelada y viva no es tan atractiva para muchos de los hermanos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tan poco escuchada y tan muy pocas veces vista? ¿Por qué por algunos incluso la palabra llega a ser menospreciada? Y la respuesta, amados, fue muy sencilla. Y es que solamente los escogidos son los que tienen el privilegio de entender el significado profundo del misterio de Dios. Así que para eso entonces la Escritura dice que tú y yo fuimos conocidos, predestinados, llamados, santificados, justificados y glorificados por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que yo quiero invitarles hoy para que hagamos una oración y el Espíritu Santo, a través de lo que quiere decirnos, pueda darnos el entendimiento y la comprensión de quiénes realmente somos tú y yo en Cristo. Vamos a orar. Amado Rey de Gloria, gracias por esta preciosa hora. Gracias por todos los hermanos que nos están acompañando en este proceso, que han llenado la caja de comentarios y el WhatsApp de preguntas, de inquietudes. Gracias por aquellos que han decidido bendecir nuestro ministerio con ofrendas de amor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de servirte y de honrarte a través de la palabra. Oro para que cada uno de nosotros entienda lo que quieres decirnos, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos. Como ya les dije, el tema lo he llamado solamente para los escogidos, y es un tema que va dirigido especialmente a todos los ministros, a todos los que tienen una posición de liderazgo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y por supuesto para todos mis hermanos que tienen la convicción en su espíritu de que han sido elegidos por Dios para esta hora. Estoy también absolutamente convencido de que entender el misterio de Dios es un privilegio y una dignidad que Dios no le da ni le concede tampoco a cualquier persona. Y que por supuesto todos quisiéramos que todos en el cuerpo de Cristo podamos entender. Y es por eso que entonces yo quiero invitarlos para que comencemos leyendo un texto bíblico en la palabra que muestra la dignidad de cómo Dios te ve a ti y a mí en este tiempo maravilloso final de los siglos, y cómo tenemos un título dado por Dios a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 4 del verso 1 al 6, yo les invito para que hagamos la lectura. Vamos a estar parafraseando cada texto, así que comencemos por el versículo 1, donde la palabra de Dios dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo primero que encontramos en este pasaje precioso es que tú y yo debemos estar conscientes de que todos los que hemos sido llamados por Dios
no fuimos llamados solamente para ser servidores, sino para algo sumamente también importante, que es ser administradores de los misterios de Dios. Pablo y los demás apóstoles y hermanos en su tiempo administraban en el sentido de preservar y proteger el misterio de Dios. Y por supuesto lo dispensaban, lo compartían, lo entregaban en el sentido de distribuir ese misterio, esa verdad, a los santos en el cuerpo de Cristo. Pero el verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que me muestra y me enseña que para los administradores lo importante era en ese tiempo, y debe ser en el tiempo de hoy, la fidelidad. Tenían que ser manejadores eficientes de los secretos revelados de Dios, y que podemos claramente llamar los recursos del Señor. Esto me muestra, amados, que un administrador nunca puede atribuirse la propiedad de esos recursos con los que trabaja, los que administra, sino que él simplemente es un manejador para su Señor, y que ese manejo que se hace de lo que se administra para el Señor debe hacerse fielmente. Así que Pablo dice en el versículo 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo. Pablo, como ustedes saben, en la epístola a los Corintios, insiste en la baja estima que algunos de los hermanos de Corinto tenían hacia su ministerio. Y no dice que no le importara lo que los demás opinaran de él, sino que simplemente le preocuparía solamente un poco. Y les deja claro que lo que Dios juzga es lo único importante, y les dice: el que me juzga es el Señor. Y ante este texto surge una pregunta muy importante. ¿Podríamos cada uno de los cristianos decir hoy en día y asumir esa misma actitud que el apóstol asumió en su tiempo? ¿Debería preocuparnos poco o nada lo que otros cristianos piensen acerca de nosotros, y decir simplemente: el que juzga es el Señor? Amados, este texto solamente pueden decirlos todos aquellos a los que Pablo en un sentido se refiere como administradores de los misterios de Dios. Ahí él es considerado el apóstol de la iglesia de Corinto, y en una ocasión los corintios afirmaron que Pablo no les podía juzgar y que ellos deberían simplemente esperar el juicio de Dios. Sin embargo, Pablo en esta epístola se encarga de recordarles que él tiene como apóstol suyo el derecho de corregir sus malas actitudes, sus malas prácticas. Entonces Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y agrega: ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y esto lo que afirma, amados, es que el apóstol, teniendo en cuenta esa baja estima que ellos tenían, y la que muchas veces tú y yo podemos tener acerca de nosotros mismos, pues a veces nos autoestimamos de una manera exagerada, y usualmente la mayoría de las veces es una autoestima equivocada. Voy a explicárselo para que me lo entiendan. Resulta que tú y yo, a la hora de juzgarnos a nosotros mismos, en muchas ocasiones somos o muy duros y severos, o en otras muy blandos y muy tiernos para consentirnos. Y Pablo reconoce entonces eso.
Y explica que Él incluso suspenderá el juicio de sí mismo en virtud de eso, diciendo entonces con claridad que el que lo juzga es el Señor. Y entonces, por supuesto, establece un mandamiento sumamente claro en el versículo 5, donde dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y agrega en el verso 6: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amados, el propósito de este tema es invitarles a asumir una responsabilidad clara. La responsabilidad inmensa que tú y yo hemos recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, y que podamos comprender la necesidad de entender primero lo que somos en Cristo y luego lo que se nos ha encargado en la parte administrativa de la iglesia, y cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da un calificativo de mucha honra, muy especial y de mucha responsabilidad, cuando nos dice que tú y yo no solamente somos servidores de Cristo y de la iglesia, sino administradores de los misterios de Dios. Esos misterios de Dios, por supuesto, nos son revelados a través del Evangelio de la Gracia. Y obviamente esa revelación viene únicamente a tu vida y a la mía por medio del Espíritu Santo. Y muchos de esos misterios fueron encargados al apóstol Pablo para que él a su vez nos los pudiera aclarar. Así lo dice el apóstol en Efesios capítulo 3, versículo 8 y 10, que yo les invito para que juntos lo leamos. Efesios 3, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mire cómo Pablo se autocalifica a él mismo. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Note su responsabilidad, versículo 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto, amados, por supuesto, es la misma responsabilidad que tú y yo también tenemos. Y lo primero que debemos entender y conocer es que esos misterios es importante que los podamos descubrir. Necesitamos la revelación de esos misterios por parte del Espíritu Santo y al mismo tiempo que los recibimos, convertirnos en fieles administradores. Y una vez comprendidos, administrarlos o suministrarlos a la iglesia o compartirlos con la iglesia, y por supuesto también compartirlos con el mundo entero. Cuando nosotros miramos en el tema anterior que grabé, pudimos darnos cuenta que en el contexto de 1 de Corintios capítulo 3, los corintios estaban divididos en diversas sectas. Por lo menos contamos 4. Pero eso es algo que también ha ocurrido hoy y que sigue ocurriendo con frecuencia, en donde la unidad
del cuerpo de Cristo en cuanto al misterio de Dios se encuentra completamente desbaratada. Pues vimos que algunos de ellos en los días de Pablo decían yo soy de Cefas, es decir de Pedro. Otros decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, y otros divididos completamente decían ser solamente de Cristo. Tú puedes leer esto que estoy compartiendo contigo en 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. Tema que ya vimos, como les digo anteriormente. Así que tú y yo tenemos hoy claro que la iglesia, amados, ante nuestros ojos está hoy dividida en cientos de sectas, en cientos de opiniones y en cientos de nombres. Y por supuesto que las doctrinas son también diferentes, pues lamentablemente en cada uno de esos grupos, cada uno de los líderes se cree el dueño absoluto de su verdad, interpretando y torciendo las escrituras a su antojo, y por supuesto partiendo el cuerpo de Cristo y la unidad de la iglesia en 1000 pedazos. Pero algo que tú y yo hoy vamos a tener claro es que podemos edificar a los santos y alimentar a los santos solo de dos maneras, y ver cómo en 1 de Corintios 2 el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra cuáles son esas dos maneras. Dice 1 de Corintios 3 versículo 1 y 2: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál era la razón? Que ellos estaban divididos. Y dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. De estos dos textos yo deduzco, y tú también, que podemos edificar la iglesia del Señor únicamente de dos maneras: o bien con leche o bien con alimento sólido. Y si pensamos en leche, pensamos en doctrinas básicas, en donde por años la iglesia ha estado permaneciendo. Pero que si pensamos en alimento sólido, obviamente estamos pensando en los misterios escondidos de Dios en su palabra, que son finalmente los que alumbran los ojos del entendimiento de cada uno de los creyentes, y el único alimento que puede producir un verdadero crecimiento espiritual. Con esto, lo que el apóstol quiere demostrarnos es que no es suficiente con tener un título, llámese pastor, evangelista, pastor, maestro, líder de jóvenes, líder de niños, o como se llame, o tener un diploma, que también tú sabes que eso está muy de moda. Ni aún emprender siquiera el deber de pastor, o cualquiera de los demás ministerios, sin entender que el propósito final de Dios es que tú y yo ejerzamos una administración fiel del oficio al cual hemos sido llamados. ¿Y cuál es tu oficio y el mío? Ser administradores y dispensadores de los misterios revelados de Dios en su evangelio de gracia. Aquí el apóstol Pablo nos muestra la gran responsabilidad de esa labor que tuvieron, por supuesto, en sus días los apóstoles, y que hoy tú y yo también tenemos. Pues lo repito y perdónenme, hemos sido llamados a eso, a exponer los misterios de Dios, a comprender y a revelar esos misterios, y a darnos cuenta de que la única manera de que el cuerpo de Cristo y los santos crezcan espiritualmente es edificándolos con los misterios de Dios. Debemos notar que los corintios no estaban juzgando al apóstol Pablo por faltas morales,
sino que ellos habían rechazado, por supuesto, muchas de sus enseñanzas. Y muchas de las enseñanzas del apóstol, aún Pedro dice que eran muy difíciles de entender. Y por supuesto que la mayoría de los que rechazan la gracia y el misterio de Dios es porque no lo pueden entender. Y por lo tanto, en sus días, muchos de los corintios cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo. Así que Pablo argumenta en su defensa que ellos son siervos de Jesucristo y que están encargados de administrar los misterios de Dios. Y que nos quede claro que el hecho de que el apóstol Pablo dijera que ni él mismo se juzgaba, no quiere decir que Pablo estuviera en contra de el deber que tenemos de examinarnos a nosotros mismos. Algo que más adelante él llama la atención hacia los hermanos que cada uno debe de hacer. Pero como administradores de los misterios de Dios, el examen nuestro es a fin de darnos cuenta de que al hacerlo tenemos una conciencia limpia. Por lo menos hasta donde podamos estar seguros. Igual que el apóstol Pablo no se juzgaba a sí mismo y permitía que fuera el Señor el que lo juzgase, porque él en su conciencia seguramente estaba tranquilo de que lo que estaba haciendo lo hacía únicamente para edificar a los santos y por supuesto para la gloria del Señor. Así que entonces en 1 Corintios 4 del 5 al 6 nos dice, y quiero que lo examinemos nuevamente, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Con profunda tristeza lo digo, sin condenar y sin juzgar a nadie. Hoy las redes sociales están invadidas de hermanos en Cristo que muchas veces se sienten mucho más espirituales que otros y se dedican a por debajear, a criticar, a censurar ministerios. Y qué triste es decirlo, pero en las redes vemos eso, que la mayoría de los hermanos les fascina ver todo eso, el chisme, la caída del pastor tal, el suicidio del pastor tal, las extravagancias que se cometen en muchas congregaciones que se dicen cristianas. Pero yo he entendido, amados, que a eso no nos llamó el Señor, porque eso es avergonzar la iglesia, el exponer lo que los hombres hacen en secreto, las obras infructuosas de las tinieblas que ellos cometen, es un pecado delante de Dios. Pues como dice la palabra, no hemos sido llamados a juzgar nada antes de tiempo. Puede que lo que estén cometiendo sea un pecado, una aberración, una herejía. El único que puede juzgar esas cosas es el Señor. Pues dice que en su día Él manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amados, yo rechazo en mi diario vivir el ver ese tipo de videos que se comparten en las redes y que se ven por millones, en donde solamente la crítica, el chisme, como la sorna y la burla del que los comparte, hace no solamente de ministerios, sino de la misma iglesia del Señor Jesucristo, en vez de utilizar ese tiempo para edificar a los santos con los misterios de Dios. Y estoy convencido, amados, de que esa actitud es una vergüenza para el cuerpo de Cristo. En vez de ayudar a la iglesia a florecer y a crecer, con toda esa clase de comentarios la destruyen. Dice por eso en el versículo 6: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, dice el apóstol, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno
os envanezcáis unos contra otros. Noten que el apóstol Pablo les dice que sean como ellos, como los apóstoles, y que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. Eso es porque, como hemos visto en los capítulos 2 y 3 de Primera de Corintios, ellos habían estado juzgando a Pablo usando criterios no bíblicos y eran predilectos de ciertas enseñanzas y doctrinas. A algunos les gustaba Pedro, a otros Apolo, a otros Pablo y a otros ninguno de los tres, sino solamente a Cristo. Y amados, en otras palabras, sus criterios eran meramente humanos, basados en la sabiduría del mundo, lo cual la Escritura dice que a los ojos de Dios es una locura. Primera de Corintios 3, versículo 17. 3:17. Perdóname que estoy como que me confundí en el texto. Aquí dice: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Así que, amados, el propósito de este tema es invitarlos a considerar el privilegio que tú y yo tenemos, no de ser chismosos y criticones y destruir lo que otros están haciendo, porque finalmente cada uno de ellos dará cuentas al Señor de sí mismo, sino que hemos sido llamados para ser administradores de la inmensa responsabilidad que el Señor ha colocado en nuestras manos al revelarnos su misterio escondido. Y al mismo tiempo, a ser responsables en el momento que los compartimos. De ahí la profunda necesidad que tenemos primero de que todos esos misterios, número uno, nos sean revelados y tenerlos muy claros, vivirlos, entenderlos y luego administrarlos antes de poderlos compartir con los demás, teniendo claro que tú y yo hemos sido llamados no para destruir, no para condenar, no para juzgar a nadie, sino para edificar al cuerpo de Cristo con el misterio de Dios revelado a través de este precioso evangelio de la gracia, para gloria de Dios y para bendición tuya y mía. No participes de lo que ellos hacen, amados. No se distraigan con críticas y murmuraciones de hombres que se burlan de la iglesia, que se burlan de lo que otros hacen, porque el único que juzga esas cosas, vuelvo y lo repito, es el Señor. Que tú y yo podamos dedicarnos a comprender y entender y a pensar únicamente en lo que está escrito, porque lo que está escrito en este libro maravilloso edifica nuestras vidas y nos capacita simultáneamente para edificar a los demás. Que el Señor te ayude y me ayude a ser obediente en esta área y a valorar el que Dios nos haya concedido el privilegio de ser administradores de sus misterios y, lo más importante, administrarlos con fidelidad. Le invito para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Yo sé, mi Señor, que el anhelo tuyo es que nosotros podamos ser agentes de consolación, de vida, de revelación, de sabiduría tuya en el mundo. Que muchas personas necesitan oír una palabra clara, una palabra expresada con sabiduría, una palabra revelada, una palabra que edifique sus vidas, una palabra que no avergüence a tu cuerpo universal como iglesia, ni dedicada a avergonzar a cualquier ministro, sino que por el contrario traiga vida, vida en abundancia a todo aquel que la escucha y por supuesto a todo aquel que la comparte.
Te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, suscríbete a nuestro canal. Compártenos con muchos más. Hemos crecido. Vamos próximos a 4,800 seguidores. Gracias a ustedes por su labor. Compártenos con amigos, hermanos, con pastores. En este momento tenemos un gran grupo de pastores que están acompañándonos en este ministerio. Y no olvides que nuestro WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, es parte importante de este ministerio, porque allí tú puedes interactuar con nosotros, hacernos preguntas. Yo te envío materiales, te doy las respuestas a tus inquietudes y tenemos una coinonía a través de ese número telefónico de WhatsApp. Que mi Señor continúe bendiciendo tu vida. Gracias por estos minutos que nos regalas para poder compartir esta verdad, y bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.